Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar porque ya son las 3. eh, Mientras tanto, bueno, si se eh, van ingresando, bueno, vamos a empezar, ¿sí? Así no terminamos tarde. De todas maneras, la clase no es larga, pero de lo que vamos a hablar hoy son de los conceptos digamos, legales de lo que es una intoxicación ocupacional, ¿sí? Eh, de esa manera vamos a ver cómo es, qué tipo de trato se le da a las intoxicaciones cuando son producto de la exposición a un agente de riesgo, obviamente tóxico, que está en el lugar de trabajo, ¿sí? Ahí vamos a compartir la presentación. Un segundo. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Bien, perfecto. Por supuesto que cualquier pregunta que tengan, obviamente me interrumpen, me paran, no hay ningún problema, así que eso con toda libertad, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que lo que vamos a ver son las bases legales de las intoxicaciones laborales, ¿sí? Porque hay una serie de conceptos que seguramente ustedes los han leído de la bibliografía, por ahí, no para todas las intoxicaciones, sino para algunas en particular, que son las que más frecuentemente ocurren en los lugares de trabajo. Por ejemplo, las intoxicaciones por hidrocarburos o las intoxicaciones por metales o algún tipo de plaguicida, donde habla de algunos tipos de concentraciones que hay a nivel ambiental y que esos niveles van a estar fijados legalmente. Y estos a su vez figuran dentro de todo el plexo normativo que tenemos acá en Argentina. Es decir, muchos de esos valores los podemos encontrar en resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo o en resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el organismo, digamos, encargado de supervisar todo el sistema de riesgo de trabajo. Específicamente, hago referencia a, por ejemplo, términos como concentración máxima permitida o índice biológico de exposición, ¿sí? Que ahora igualmente vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Solo para chequear que no haya ningún inconveniente. Ahí pasé de slide. Lo vieron eso, ¿verdad?
O sea, no quedó congelada la imagen en ningún... Sí, perfecto. Bueno, gracias, Bianca. Bueno, entonces, vamos a empezar entonces a ver lo que es la toxicología ocupacional, ¿sí? Porque cuando empezaron el curso de toxicología, en la primera clase hablamos de que había distintas disciplinas dentro de la toxicología porque cada una de ellas estudia las intoxicaciones pero en diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces nos íbamos a encontrar con que existe lo que es la toxicología ambiental, la toxicología forense, la toxicología bromatológica y también surge la toxicología ocupacional o más conocida como toxicología laboral, ¿sí? Que es la rama de la toxicología que se va a ocupar de identificar y analizar los distintos agentes de riesgo, obviamente tóxicos o que son potencialmente tóxicos, para las personas que están en un lugar donde se llevan a cabo actividades laborales, ¿sí? O sea, para los tóxicos que están presentes en el ambiente de trabajo. O sea, se encarga pura y exclusivamente de ese ámbito, ¿sí? Obviamente que además lo que va a hacer es estudiar tanto los fenómenos toxicocinéticos como la toxicodinamia, es decir, todos los procesos que va a sufrir o que va a experimentar la sustancia desde que toma contacto con el empleado hasta que es eliminado, y de la toxicocinética comprende todos los mecanismos de acción que va a tener la sustancia una vez que se absorbió, ¿sí? Y llegó a su sitio blanco. La descripción de las manifestaciones clínicas a corto y largo plazo se refiere a el abordaje del estudio de las intoxicaciones agudas y crónicas, ¿sí? Recuerden que en las intoxicaciones agudas las manifestaciones clínicas aparecen en un término menor a 30 días y las de largo plazo, que serían las intoxicaciones crónicas, son las que van a aparecer en un tiempo mayor a ese, ¿sí? También va a determinar cuáles van a ser los métodos de diagnóstico y tratamiento para esas intoxicaciones. Y también, y de manera muy importante, porque de hecho es, yo diría, el objetivo de cualquier especialista médico, que es no solo el diseño, sino también la implementación de las medidas preventivas de las intoxicaciones ocupacionales. Es decir, el objetivo principal, no solo de la medicina del trabajo, que es la que justamente trabaja con la toxicología ocupacional, sino también de la toxicología laboral, es prevenir que las personas enfermen por exposición a esos tóxicos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Y cómo no, Eh, es porque estoy confundida. ¿Esto entraría en el examen de tóxico o porque vi que era un seminario para anotarse, pero yo nunca me anoté y me apareció el link? es Y parte de los entonces, seminarios que damos al final de la cursada. O sea, ah, siempre todo lo que nosotros digamos, demos en cuestiones de clases virtuales, más lo presencial, más lo que pongamos en el campus, se puede preguntar en los exámenes. dale, porque estaba confundida nomás. Bien, Gracias. no hay por qué. De hecho, a ver, muchas de las cosas de las que voy a hablar, ustedes ya las vieron, por eso les decía, en algunas intoxicaciones de etiología laboral. Por ejemplo, ya vieron metales, así que algo de lo que diga acá les va a sonar familiar, ¿sí? Vieron hidrocarburos, vieron alcoholes, vieron plaguicidas, vieron animales que también pueden ser causas de intoxicaciones laborales. Entonces, por eso les digo, hay algunos conceptos que ya ustedes por ahí vieron, pero no pudieron, digamos, estudiar en profundidad, ¿sí? Entonces, una intoxicación ocupacional, desde el punto de vista jurídico, o sea, desde el punto de vista de la ley nacional, se puede tomar desde dos tipos distintos, ¿sí? O como un accidente de trabajo o como una enfermedad profesional. Obviamente que cada uno de estos tiene características que le son propias, características distintivas, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Entonces,
Para la intoxicación considerada como un accidente de trabajo, la ley de riesgos de trabajo, que es la 24.557, que no hace falta que se acuerden de este número, pero para que vean que existe una ley que nos protege a todas las personas que trabajamos de los riesgos a los que podemos estar expuestos en el lugar donde trabajamos, ¿sí? Esa ley dice en su artículo 6 que un accidente de trabajo, por ejemplo, una intoxicación aguda, es todo acontecimiento súbito y violento que ocurre por el hecho o en ocasión del trabajo. Es decir, o que ocurre durante la ejecución de las tareas específicas de ese trabajo, o que ocurrió en un lugar donde únicamente estarías empleado por cuestiones de su trabajo y no necesariamente en el momento que está ejecutando las tareas. Ahora, esta definición concuerda con lo que es una intoxicación aguda. ¿Por qué? Porque va a implicar o va a requerir una exposición breve, o sea, de corta duración, a una concentración elevada de la sustancia. Por ejemplo, que haya de repente un escape de un gas, como puede ser, no sé, de cloro o de gas arsina, que en una concentración muy elevada, por ejemplo, el gas arsina puede llegar a provocar la muerte del paciente en cuestión de minutos, o de ácido cianhídrico por liberación de cianuro. La evolución del cuadro clínico es rápida, ¿sí? Y puede ocurrir generalmente por imprudencia o impericia, generalmente de la persona que trabaja. No quiere decir que sea la única causa, ¿sí? Ustedes seguramente ya cursaron medicina legal y conocen estos términos, ¿sí? Imprudencia, impericia. La imprudencia vendría a ser un accionar, digamos, sin prever las consecuencias, y la impericia es un accionar con falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, ejemplos de intoxicaciones agudas consideradas como accidentes de trabajo, bueno, serían los que pueden ocurrir con los hidrocarburos, con los plaguicidas o las punciones y picaduras por animales, ¿sí? Por ejemplo, una persona, como puede ser un ingeniero agrónomo que esté trabajando en el campo o en un área boscosa donde haya ofidios, puede ser picado en ese ámbito por una yarará. Ya sabemos el cuadro clínico que puede generar una yarará, pero en este caso es considerado una intoxicación aguda, o sea, un accidente de trabajo. Ahora, la enfermedad profesional es diferente porque la misma ley, en el mismo artículo, pero en otro inciso, dice que el accidente de trabajo la enfermedad profesional es aquella que se encuentra incluida en el listado que elabora y revisa el Poder Ejecutivo, o sea, en el listado de enfermedades profesionales. Fíjense que es una definición más que nada de tipo jurídica porque no tiene prácticamente ningún concepto científico, ¿sí? No así la definición que da la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que habla de que una enfermedad profesional es toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Es decir, que si, por ejemplo, una persona trabaja en un lugar donde hay benceno y con el correr de los años desarrolla una leucemia mieloide aguda, bueno, muy probablemente haya sido porque estuvo durante los 12, 15 o 20 años de antigüedad laboral expuesta a esa sustancia, a ese tóxico que está en el ambiente de trabajo. Que a lo mejor si no hubiera estado trabajando ahí, si es que no fue otra la causa de su leucemia, nunca se hubiera enfermado, ¿sí? Entonces, esta enfermedad profesional también cumple con los criterios para ser considerada una intoxicación crónica, justamente porque la exposición es reiterada y prolongada a bajas concentraciones de la sustancia. O sea, reiterada porque la persona va todos los días de la semana, durante 8 horas diarias, a trabajar al lugar donde está el benceno, ¿sí? Y prolongada porque, bueno, eso hay que considerar la cantidad de años que hace que trabaja en ese ambiente donde se encuentra el agente tóxico, ¿sí? Y la evolución es lenta, ¿sí? Hay enfermedades, hay intoxicaciones crónicas que requieren de muchos meses o muchos años de exposición para que termine generándose el daño y posteriormente el cuadro clínico. Y los ejemplos serían el saturnismo, o sea, la intoxicación crónica por plomo, el benzolismo, que esta es más que nada la enfermedad crónica por exposición al benceno, y
los cánceres ocupacionales, ¿sí? Los que se acuerden, todos los que se les ocurra, ¿sí? El cáncer de pulmón producido por el berilio, el cáncer de pulmón que produce ¿cómo se llama? El cromo, los cánceres de piel que producen el arsénico, en fin, todos los que ya conocen de la cursada. Ahora, lo que les decía recién, en una enfermedad profesional es aquella que está en el listado de enfermedades profesionales y ese listado está en este decreto que es el 658. Si ustedes googlean y buscan este listado, van a ver que se encuentran con tres partes, ¿sí? En una vamos a encontrar el agente de riesgo, o sea que si el agente de riesgo está en ese listado, ya va a ser reconocido jurídicamente como un productor de enfermedades profesionales, ¿sí? En este caso vendría a ser el cromo, por ejemplo, porque esta es una captura, ese decreto tiene muchas páginas, y se van a encontrar con una columna, que es la que está a la izquierda, donde están descritas las enfermedades que genera la exposición a este agente, y en la columna de la derecha van a encontrar la actividad laboral en donde se sucede la exposición. Entonces, por ejemplo, si tomamos este agente de riesgo, que es el cromo, se va a ver que lo encontramos en actividades como el curtido de cuero o el cromado electrónico de metales, y que como consecuencia de esta exposición en este lugar de trabajo se pueden desarrollar todas estas lesiones, ¿sí? Las úlceras nasales, úlceras cutáneas, las dermatitis por sensibilización, que es lo que en la bibliografía figura como sarna del cemento, y los cánceres de pulmón que hablábamos antes, ¿sí? Ahora, una intoxicación crónica como enfermedad profesional va a tener una serie de factores determinantes, ¿sí? Porque no es solo estar expuesto y con eso es suficiente. No, hay una serie de factores que también van a participar en el desarrollo de esa enfermedad. Por un lado, la variabilidad biológica. Es decir, que para un mismo agente de riesgo, todas las personas, o sea, todos los empleados de ese lugar, no van a enfermar todos ellos, van a enfermar algunos, y de todos los que enferman, no todos lo van a hacer, ni con la misma magnitud, o sea, no van a tener la misma intensidad en cuanto a lo que es el cuadro clínico, y no lo van a hacer al mismo tiempo, ¿sí? Y esto justamente obedece a la susceptibilidad individual, que en general va a estar, entre otras cosas, determinada genéticamente, o sea, depende de lo que tenga cada individuo, en este caso cada empleado, ¿sí? Por supuesto, esto tomado cuando nos referimos a exposiciones leves o moderadas al agente tóxico, porque si estamos considerando una exposición a una cantidad excesiva, bueno, ahí directamente van a terminar enfermando todas las personas que estén expuestas, ¿sí? Las que tengan predisposición y las que no tengan, porque no nos olvidemos que el agente tóxico está dotado de peligrosidad, es decir, de capacidad de provocar daño. Por otro lado, la multicausalidad, es decir, si bien es necesario que para que se desarrolle una enfermedad profesional haya exposición al agente de riesgo, o sea, al tóxico en el lugar de trabajo, también, o sea, eso puede ser necesario pero no suficiente para desarrollar la enfermedad. Y muchas veces hay algunas cuestiones basales del propio paciente que terminan haciendo la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del saturnismo, ¿sí? En el caso del saturnismo, a la larga, la persona puede terminar con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque producto de la exposición crónica al plomo se genera hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión representa una sobrecarga para el corazón y eso puede llevar al desarrollo de una cardiopatía hipertensiva, ¿sí? Que de progresar con el correr del tiempo puede terminar en una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, si esa persona, porque pongámosle, es diabético, es obeso, es dislipémico, tiene además de la hipertensión asociada a la exposición al plomo, tiene una cardiopatía coronaria, porque tiene placas ateroscleróticas, bueno, ese factor va a terminar contribuyendo a que la función contráctil del corazón se deteriore y generando la insuficiencia cardíaca. Después está también la inespecificidad clínica, y eso hace más que nada referencia a que
no hay cuadros clínicos que sean, digamos, característicos de la exposición a una sustancia tóxica en el lugar de trabajo. O sea, con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, si una persona desarrolla una leucemia mieloide aguda por exposición crónica al benceno, esa leucemia mieloide aguda va a tener absolutamente las mismas manifestaciones que la que desarrolla la persona que nunca estuvo expuesta a benceno. ¿Sí? O sea, no van a haber manifestaciones específicas de la exposición a ese tóxico. Y por otro lado, vamos a tener las condiciones de exposición. Y esto también es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces un solo agente tóxico puede generar diferentes cuadros clínicos dependiendo cuál haya sido, por ejemplo, la vía de exposición. ¿Sí? Y un ejemplo muy característico son las personas que trabajan en las fábricas de insecticidas donde se utilizan piretrinas y piretroides. ¿Sí? Vieron que las piretrinas y los piretroides tienen un efecto, por un lado, a través de una reacción de hipersensibilidad y en algunos casos, sobre todo los piretroides, cuando la absorción, la exposición es elevada y hay, digamos, absorción a nivel sistémico, pueden generarse manifestaciones más bien generalizadas. Entonces, no es lo mismo el empleado que estuvo expuesto a las piretrinas por vía cutánea y desarrolló una dermatitis y todas las manifestaciones, con lo que es el eritema, las pápulas, el prurito y la descamación, que aquel otro empleado que estuvo expuesto a esa misma piretrina por vía inhalatoria y que no desarrolló las manifestaciones cutáneas, pero sí desarrolló manifestaciones respiratorias. ¿Sí? Empezó con broncoespasmo y lo que clínicamente eso implica, es decir, la sensación de opresión torácica, disnea, tos, etc. ¿Sí? O sea, todo depende, o sea, el tóxico ahí va a ejercer su acción y la clínica dependerá de la vía de exposición, ¿sí? Que es una condición de exposición. Ahora, para que una intoxicación sea considerada laboral o profesional u ocupacional, ¿sí? Se tiene que dar una serie de factores, ¿sí? Tienen que estar presentes una serie de factores y entre ellos haber una relación de causalidad. Es decir, tiene que haber, por un lado, un empleado, o sea, el individuo, con su variabilidad individual, de lo que hablábamos antes, que esté en el lugar de trabajo expuesto, ¿sí? O sea, que tome contacto al agente tóxico, ¿sí? Al agente de riesgo. Y producto de este contacto se tiene que desarrollar un daño a nivel del organismo y ese daño se tiene que manifestar clínicamente, o sea, desarrollar la enfermedad, ¿sí? Pero además, tiene que haber un reconocimiento jurídico, es decir, que esta intoxicación para que sea considerada ocupacional, tiene que figurar en el listado de enfermedades profesionales que les dije antes. ¿Sí? Si se dan si se dan, digamos, todos estos factores y en ese orden, la intoxicación va a ser considerada ocupacional. ¿Sí? Y obviamente, todos los beneficios que eso después genera o gatilla. ¿Sí? Bueno, lo que les decía recién, o sea, ¿por qué es importante? Porque esto también es tarea de nosotros los médicos, tanto los que hacemos medicina del trabajo como los que no, ¿sí? Porque el que no haga medicina del trabajo, pero que detecte algo de esto, inmediatamente deberá derivar al especialista en medicina del trabajo. Entonces, determinar el carácter profesional de una intoxicación va a ser importante básicamente porque genera derecho a la cobertura y compensación del empleado. Es decir, que si el empleado desarrolla una enfermedad como consecuencia de una intoxicación crónica, por ejemplo, el sistema de riesgo de trabajo le va a cubrir todos los gastos que implique ese tratamiento, ¿sí? Y si quedara con alguna secuela, se lo va a indemnizar. Y si encima de quedar con una secuela, esa secuela le impide volver a trabajar, porque quedó con una secuela incapacitante de un porcentaje elevado, además de la compensación, recibiría lo que conocemos acá como pensión no contributiva
o con, en términos viejos, la vieja jubilación por invalidez. ¿Sí? Después también representan un indicador de las condiciones en que se trabaja. ¿Sí? Porque si tenemos todo el tiempo empleados que viven intoxicados en el lugar de trabajo, eso ya me está indicando de que el nivel de tóxico en el ambiente es elevado. ¿Sí? Entonces, esa condición, ¿sí?, tiene que ser cambiada, tiene que ser modificada para evitar de que la persona vuelva a enfermar y evitar también de que otras personas que no han enfermado, que lo hagan. ¿Sí? Ahora, esas condiciones uno las tiene que vigilar. ¿Sí? Las acciones de vigilancia básicamente consisten en acciones de búsqueda de algo. ¿Sí? Ese algo es una fluctuación, una variación. Por supuesto, yo lo que siempre tengo que velar es que el tóxico esté siempre dentro de límites que sean inocuos para la salud. ¿Sí? Y eso voy a poder hacerlo si se establecen las acciones de vigilancia. ¿Sí? Ahora, la vigilancia no solo se hace sobre el ambiente laboral, buscando si hay un exceso del tóxico, sino, que eso no lo hacemos nosotros los médicos, sino que lo hace el personal de higiene y seguridad, sino que además la vigilancia se va a hacer sobre la salud, y ahí sí intervenimos los médicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar, ¿sí?, con las acciones de vigilancia es lo que se llama daño a la salud. ¿Sí? El daño a la salud es un concepto jurídico que hace referencia a cualquier cambio, tanto bioquímico como fisiológico o anatómico, que ocurre en el empleado como consecuencia de la exposición a esa sustancia tóxica, pero que se encuentra en un estadio previo a la enfermedad. Es decir, vale aclarar que el daño a la salud no implica tener ya signos y síntomas de la intoxicación. ¿Sí? Entonces ustedes dirían, bueno, pero si no tiene signos y síntomas, o sea, no tiene manifestaciones, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, a través de los métodos de screening. Los métodos de screening representan una acción de vigilancia sobre la persona. ¿Está? Y la herramienta, y ahora la vamos a ver, la herramienta que usamos para el screening en toxicología laboral son los exámenes periódicos de salud, a los que seguramente algunos de ustedes se habrán sometido, si es que ya están en el mercado laboral. Vieron que nos hacen el examen preocupacional, o sea, cuando estamos por ingresar a un lugar de trabajo, y después cada cierta cantidad de tiempo, dependiendo a qué agente de riesgo estemos expuestos, nos hacen un examen periódico, ¿sí?, que es cuando nos cita la RT. Ahora, ese daño a la salud puede, si yo lo detecto con el screening, se puede revertir, ya sea o con un tratamiento y el cese de exposición, o a lo mejor no se puede revertir, pero sí puede evitar que progrese a la enfermedad con el cese de la exposición. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el riesgo, la definimos como la probabilidad de que ocurra un daño. ¿Sí? Y eso va a requerir de dos factores, ¿sí? La peligrosidad del agente tóxico y la exposición. ¿Sí? Porque si no hay exposición, por más de que haya un agente de riesgo, que haya una sustancia tóxica, si no hay exposición, claramente no hay daño, ¿sí? Porque no hay riesgo. Entonces, al agente de riesgo lo definimos como toda sustancia, objeto, ser vivo, forma de energía o situación que, estando presente en el ambiente de trabajo, puede producir un daño a la salud. ¿Sí? A la toxicología laboral, de acá las que les interesa son las sustancias, ¿sí?, los seres vivos, porque no se olviden los animales, ¿sí?, los animales ponzoñosos, y ahí teníamos de todo. Durante la cursada estudiamos escorpiones, arañas, abejas, víboras, etcétera. Y las formas de energía también las estudia la toxicología, sobre todo lo que son las radiaciones. ¿Sí? Las radiaciones, muchas de ellas son cancerígenas, pueden provocar otras patologías, pero también son objeto de estudio de la toxicología. ¿Sí? Y estos agentes de riesgo los podemos dividir para la legislación nacional en estos tres tipos, de los cuales para la toxicología laboral
los que importan son los agentes de riesgo ambientales, ¿sí? Los llamados contaminantes, que pueden ser físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Y ejemplos de ellos tenemos en el otro slide, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar. Dijimos antes que el riesgo tenía dos patas, ¿sí? La exposición y la peligrosidad del agente tóxico, ¿sí? La peligrosidad, recuerden que se la define como la capacidad del tóxico para provocar un daño, pero independientemente de la posibilidad de estar expuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa si la persona está expuesta o no, sino que ahí lo que importa es que el tóxico, por sus características propias, puede llegar a provocar un daño en un sistema biológico, ¿sí? Y eso va a depender de las características, ¿sí? Que les decía recién, que puede ser por la estructura química, ¿sí? El ejemplo son los hidrocarburos, ¿sí? El hidrocarburo generalmente tiene toxicidad, entre otras cosas, por la estructura hidrocarbonada que tiene, ¿sí? O sea, acuérdense que los hidrocarburos tienen una estructura básica formada por carbono, principalmente hidrógeno, y cuanto más carbonos tengan, más liposoluble, y cuanto más liposoluble es, más neurotóxico va a ser, ¿sí? La situación de pH, acuérdense de los cáusticos alcalinos y los cáusticos ácidos. La potencia, que eso tiene que ver con la estructura química que hace que sea más o menos afín a un, por ejemplo, un receptor o a una molécula. La reactividad, si genera radicales libres, y la biotransformación, ¿sí? Y siempre que escuchen la palabra biotransformación, se les tiene que venir inmediatamente a la cabeza el metanol, ¿sí? Como gran ejemplo de tóxico que actúa por medio de la activación metabólica, ¿sí? Esto es lo que les decía antes, ¿sí? De los agentes de riesgo que le importan a la toxicología. Dentro de los químicos tenemos los orgánicos e inorgánicos. Fíjense, tenemos hidrocarburos dentro de los orgánicos, todos los metales en los inorgánicos. En los agentes físicos, las radiaciones, quizás son las que menos vemos, pero obviamente son objeto de estudio de la toxicología. Y dentro de los agentes biológicos tenemos los de importancia toxicológica, tenemos el aspergillus, porque acuérdense que cuando vieron carcinogénesis, el aspergillus es un hongo que genera una toxina, que es la aflatoxina, y que esa aflatoxina, una vez que es biotransformada a nivel hepático, se convierte en un epóxido, y el epóxido puede actuar como un iniciador del cáncer, ¿sí? Bueno, el Clostridium botulinum como agente bacteriano, ¿sí? También vimos botulismo en la cursada. Acuérdense que produce una neurotoxina de tipo paralítica, y la persona podría terminar muriendo justamente por insuficiencia respiratoria secundaria a la parálisis de los músculos respiratorios, ¿sí? La otra pata entonces del riesgo era la exposición, o sea, el contacto que va a haber entre el empleado con uno o más agentes de riesgo que están en el lugar de trabajo, ¿sí? Con el agente tóxico. De esas vías de exposición, y esto ténganlo muy presente, en un ámbito laboral, ¿sí? Los tóxicos pueden, digamos, ingresar o ser absorbidos por vía respiratoria, y la vía respiratoria en las intoxicaciones laborales es la vía más importante de absorción, ¿sí? Después le sigue la cutánea, ¿sí? Porque serían los dos contactos más inmediatos que puede tener un empleado con un tóxico, ¿sí? El respiratorio y el cutáneo. Y después, en menor medida, la vía digestiva. Ahí tendría que quizás mediar alguna cuestión accidental o intencional. Y la parenteral la puse, digamos, así entre comillas. ¿Por qué? Porque ahí podríamos considerar las picaduras y las mordeduras por animales, ¿sí? Los que son de interés toxicológico. Y después hay otros que por ejemplo, las punciones con agujas, pero eso quizás para la toxicología no son de importancia, pero obviamente sí para la medicina. Ahora, una exposición siempre tenemos que analizarla desde dos tipos de criterios distintos, y dos criterios legales, y volvemos a la cuestión legal. El criterio cualitativo, ¿sí? Que hace referencia a el desarrollo
de la intoxicación porque la exposición ocurrió en un determinado tipo de actividad laboral, ¿sí? O sea, es lo que está, y que les mostré antes, en el decreto 658. O sea, les dice en qué actividad laboral está el agente de riesgo que produce tal enfermedad. Y no habla de la cuantía de la exposición. Es decir, no les dice a qué cantidad del agente tóxico tienen que estar expuestos para desarrollar esa enfermedad, ¿sí? Pero eso sí lo va a decir en el criterio cuantitativo, porque ahí sí toma en cuenta la cantidad de la sustancia a la que estuvo expuesta la persona para generar el daño y posteriormente el cuadro clínico. Todas esas cantidades de las sustancias tóxicas y de otros agentes, por supuesto que no lo tenemos que saber porque si uno agarra el listado de sustancias tóxicas que pueden producir intoxicaciones laborales, es enorme y es imposible acordarse. Pero lo vamos a encontrar en esta resolución, que es la 295 del año 2003, estas son las siglas de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿sí? Yo a lo último les puse cuál es la bibliografía, van a encontrar la de una página de internet del Ministerio de Justicia, donde ahí tienen publicadas todas estas resoluciones y leyes y decretos, ¿sí? Y después habíamos hablado de la vigilancia, ¿sí? La vigilancia que se hace tanto por el personal médico como el personal no médico. Entonces la podemos hacer a tres niveles, ¿sí? La vigilancia ambiental, que consiste justamente en las acciones de medición del agente tóxico en el ambiente de trabajo, ¿sí? Reitero, no lo hacemos esto los médicos, sino que el personal de higiene y seguridad. Y lo que se van a encargar de hacer es, o sea, vigilando todo el tiempo el aire ambiental para ver si está la sustancia tóxica, es determinar lo que se llama CMP, es decir, la concentración máxima permitida. Es decir, que ellos medirán la sustancia para ver si está en un nivel inocuo para la salud del empleado, o sea, un nivel que no genere daño. La vigilancia biológica son esas acciones para buscar, o consisten las acciones, tendientes a buscar o el agente tóxico o los metabolitos de ese agente tóxico en los líquidos biológicos, ¿sí? Y cuando digo líquido biológico me refiero a muestra de orina, de sangre, puede ser, qué sé yo, leche materna, semen, etcétera. Pero siempre tengan presente lo siguiente, que uno encuentre el tóxico o encuentre el metabolito de ese tóxico, no quiere decir que la persona esté enferma. Esto lo que les va a decir es si está contaminado o no, ¿sí? Y si está contaminado quiere decir que tiene en el organismo una sustancia que normalmente no tendría que estar ahí, ¿sí? Ese metabolito o ese tóxico, sin metabolizar, es lo que se conoce como marcador de exposición, ¿sí? Es el marcador de exposición. Por ejemplo, cuando estudiamos plomo, vimos que en el perfil plúmbico teníamos los marcadores de efecto y los marcadores de exposición, ¿sí? Los marcadores de exposición era básicamente el plomo en sangre, la plumbemia. Entonces, con la vigilancia biológica uno determina el índice biológico de exposición, es decir, el nivel del tóxico o del metabolito que hay en ese fluido biológico cuando la persona estuvo expuesta a la concentración máxima permitida. De manera tal que si el nivel del tóxico en el aire ambiental está elevado, o sea, está por arriba del límite superior de la inocuidad, el índice biológico de exposición también va a estar elevado, ¿sí? Siempre y cuando no haya habido una exposición protegida, ¿sí? Con los elementos de protección personal. Y la otra, digamos, la vigilancia a nivel médico, ahí sí ya la hacemos pura y exclusivamente los médicos, y consiste en la valoración del empleado expuesto al tóxico, ¿sí? Entonces vamos a tener, por un lado, todo lo que es el examen físico, por un lado, y en base a que encuentre en el examen físico la realización de los estudios complementarios. O sea que con el estudio complementario lo que voy a terminar buscando y muchas veces encontrando es esos cambios que les dije anteriormente, el cambio fisiológico o anatómico,
¿sí? Que formaban parte de lo que se llama el daño a la salud. Esto es lo que les decía que podemos encontrar en la bibliografía y muchas veces no tenemos idea de qué es porque no, la bibliografía médica no se explaya en estos conceptos, ¿sí? Yo les decía antes que la vigilancia a nivel ambiental se hacía para ver si el tóxico se encontraba dentro de cierto rango de inocuidad, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tóxico estemos midiendo en el ambiente, podemos establecer estos tres tipos de parámetros de medición. La concentración máxima permitida, que es la concentración máxima del agente tóxico a la que una persona puede estar expuesta para una jornada de trabajo de 8 horas, 5 veces a la semana, sin desarrollar las manifestaciones clínicas. Es decir, que la persona va a poder estar todos los días, desde que llega hasta que se va, de lunes a viernes, a ese nivel sin sufrir manifestaciones clínicas, ¿sí? Principalmente sin sufrir manifestaciones de una intoxicación crónica y obviamente tampoco de una intoxicación aguda, porque acuérdense que para que se desarrolle una intoxicación crónica, la exposición tenía que ser a un nivel bajo, ¿sí? Quizás ese nivel bajo no alcanza para generar un cuadro agudo, ¿sí? Pero si lo mantenemos en un nivel que ni siquiera genera una enfermedad crónica, tampoco va a generar una intoxicación aguda, ¿sí? Después la segunda es la concentración máxima permitida para CPT, quiere decir cortos periodos de tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a ser la concentración a la que el empleado puede estar expuesto, pero por un periodo de tiempo que no exceda los 15 minutos. Si excede los 15 minutos, ahí sí van a aparecer las manifestaciones clínicas, ¿sí? Y generalmente se establece, por ejemplo, para aquellas sustancias que son irritantes, ¿sí? Porque yo puedo mantener en un nivel seguro, pero ahí, o sea, en un nivel seguro del agente irritante en el ambiente, pero ahí el que va a hacer la diferencia es el tiempo de exposición. Si yo supero los 15 minutos de exposición, pero sigo con el nivel que sería inocuo, bueno, me pasé de tiempo y ahí sí van a empezar a generarse manifestaciones, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un irritante, puede ser o por manifestación de irritación de mucosas, o pueden ser irritantes respiratorios, que eso puede desencadenar en muchos casos, por ejemplo, hasta distrés respiratorio. Y el último, y más importante, es lo que se llama el CMP-C, es decir, la concentración máxima permitida con valor techo, ¿sí? C es del inglés techo, que sería ceiling, y en este caso hace referencia a la concentración de la sustancia a la que la persona puede estar expuesta, pero que en ningún momento se puede sobrepasar ese nivel, porque ahí directamente puede llegar a ser letal, ¿sí? O sea que la CMPC generalmente se establece para sustancias de alta peligrosidad y alta letalidad, como pueden ser, por ejemplo, los tóxicos que actúen como asfixiantes, ¿sí? Monóxido de carbono, cianuro, etcétera. Todos estos valores, reitero, como dije anteriormente, los vamos a encontrar en esta resolución, ¿sí? La 295 del 2003 del Ministerio de Trabajo, específicamente en el anexo 4, ¿sí? Esto lo pueden bajar de internet también. Esta es una captura de lo que uno va a encontrar en la resolución 295, ¿sí? Van a estar en esta columna las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, propano, tolueno, y después el valor y las unidades, ¿sí? De CMP o de CMP con valor techo o de cortos periodos de tiempo. Algunos tienen, otros no tienen, ¿sí? Y muy levemente nombrados el tipo de cuadro que pueden generar, ¿sí? El propano genera asfixia, el tolueno la depresión del sistema nervioso central, etc. La vigilancia biológica de la que hablábamos antes hace referencia a las acciones para detectar el tóxico en los metabolitos en los líquidos biológicos, o sea, el marcador de exposición. Y acá
lo que se tienen que llevar es el momento oportuno para la toma de la muestra, ¿sí? O sea, no da lo mismo tomarle a un empleado que trabaja, no sé, en una fábrica donde hay un tóxico X, tomarle la muestra de sangre el lunes a la mañana que tomársela el jueves o el viernes por la tarde. Y parece una tontería, pero les voy a explicar el por qué. ¿Por qué no lo es? Porque si la persona viene de trabajar de lunes a viernes expuesta a una sustancia tóxica, lo mejor va a ser citarlo al fin o al final de la última jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque va a arrastrar la exposición de toda la semana y de ese día de la citación, ¿sí? Entonces lo mejor va a ser citarlo un viernes por la tarde cuando ya salga del trabajo, que ahí sí, a ver, el valor que encontremos en sangre no se va a prestar a la mala interpretación. ¿Por qué? Porque si ese tóxico por ahí en cuestión de, no sé, 12 o 24 horas se elimina y yo resulta que lo cité el lunes a la mañana y viene de sábado y domingo de no trabajar y resulta que en la muestra de sangre no se encuentra el tóxico ni el metabolito, entonces uno va a decir, bueno, este señor no tiene una exposición riesgosa, puede continuar trabajando sin problemas. Y de esto, o con esto, se va a determinar el índice biológico de exposición. ¿Sí? El índice biológico de exposición es el valor del tóxico que encontré en esa muestra, que, como dije anteriormente, se correlaciona con la concentración ambiental, o sea, la concentración máxima permitida. Si en el ambiente sube, el índice biológico de exposición también subirá. Si en el ambiente está normal, el índice biológico de exposición va a estar dentro de lo normal. ¿Sí? Estos índices biológicos de exposición también los vamos a encontrar en la resolución 295. Y la vigilancia médica, o sea, lo que hace el médico del trabajo y el toxicólogo laboral en el consultorio, por ejemplo, de la RT, justamente va a consistir en la realización del examen físico, ¿sí? En general y con orientación, o sea, el específico dependiendo a qué sustancia estuvo expuesta, porque si sabemos que la persona trabaja en un lugar donde está expuesto a una sustancia que es tóxica para el sistema nervioso periférico, y bueno, le voy a hacer más que nada un examen físico buscando más que nada manifestaciones o signos de alguna neuropatía periférica, ¿sí? Y en base a eso se le va a pedir los estudios complementarios. O sea que con estas dos cosas lo que voy a buscar es lo que decíamos antes, el daño a la salud, ¿sí? Ese concepto jurídico que definimos anteriormente, ¿sí? O sea que con esto lo que estamos haciendo es vigilancia, ¿sí? Estamos, digamos, buscando el daño antes de que éste se manifieste. Esto, o sea, la herramienta legal es el examen periódico, ¿sí? Los exámenes periódicos que dijimos antes, y esos exámenes periódicos son obligatorios a punto tal de que podemos encontrar mención de ellos en la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad. Fíjense que en el artículo 9 habla de la revisión periódica del personal. O sea, esa ya es una obligación del empleador y no podemos zafar, hay que hacerlo sí o sí. Y en el siguiente artículo habla de la obligación de someterse a los exámenes médicos preventivos o periódicos, o sea, es una obligación hacer la vigilancia por parte del empleador, pero también es una obligación por parte del empleado concurrir a hacerse esos exámenes. ¿Sí? O sea, hay una obligación de las dos partes. Y el decreto 1338, que es el que reglamenta a esta ley de higiene y seguridad, habla de que, porque uno dice, bueno, pero está bien, hacemos vigilancia médica y vigilancia biológica. Ahora, ¿cuáles son los estudios? Bueno,
La superintendencia de riesgos de trabajo es la que dice qué estudios hay que hacer en base a qué agente tóxico esté expuesta la persona y también es la que va a fijar la periodicidad, ¿sí? Porque dependiendo qué sustancia, lo puede citar una vez al año y en otros casos lo puede citar 2 veces al año. ¿Está? Ahora, todo eso está determinado en este decreto, ¿sí? Que es de cumplimiento obligatorio. Entonces, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo habla a través de resoluciones, ¿sí? En la resolución 37 dice cuál es el objetivo, ¿sí? Que tiene el examen periódico, ¿sí? Que básicamente es la detección precoz, esperen que se me fue esto, de las afecciones producidas por los agentes de riesgo que están en el decreto 658, ¿sí? Y vuelve a remarcar, ¿sí? Ya lo dice la ley, lo dice el decreto, pero la resolución vuelve a remarcar de que es de realización obligatoria, siempre que haya exposición a un riesgo tóxico y a riesgo de otra índole, no necesariamente tiene que ser riesgo toxicológico. Ven, este es el anexo 2 de la resolución 37, donde les habla de cuál es el agente de riesgo, por ejemplo, cuál es el tóxico, qué estudio le vamos a hacer de este lado, ¿sí? Y cuál es la frecuencia. Entonces, si la persona, por ejemplo, está expuesta a alcohol metílico, porque, no sé, trabaja en una fábrica de refrigerantes para autos, bueno, el estudio va a ser, entre otros, pero el específico va a ser la búsqueda de metanol en orina, ¿sí? Por ahí puede ser discutible con los toxicólogos, pero por lo menos para el riesgo de trabajo dice que hay que buscar metanol en orina, y esto lo vamos a hacer cada 6 meses, ¿sí? O en el caso del cromo, se va a buscar cromo en orina y se le va a hacer una espirometría y una rinoscopía, pero con frecuencia anual, ¿sí? La espirometría, acuérdense, ¿por qué? Porque el expuesto a cromo podía terminar en una fibrosis pulmonar, entonces eso me terminaría dando una patología de tipo obstructiva, que la detecto con la espirometría, y en el caso de la rinoscopía, para ver si no hay algún tipo de lesión de tipo ulcerativa en la mucosa nasal o incluso perforación del tabique como consecuencia de la inhalación justamente del cromo hexavalente. Y acá, para terminar, vamos a hablar de 2 ejemplos para que vean cómo es el tratamiento legal de algunos ejemplos de intoxicaciones, laborales, por supuesto, que son los hidrocarburos. Y específicamente vamos a hablar del enexano, ¿sí? 2 palabras para no hacerlo largo, ¿sí? El enexano, acuérdense que es un hidrocarburo alifático, o sea, lineal, que obviamente, como su nombre lo dice, tiene 6 átomos de carbono. A presión y temperatura ambiente lo vamos a encontrar en estado líquido, ¿sí? Obviamente que es incoloro, y tiene la particularidad de ser volátil, ¿sí? O sea, es un líquido que a la temperatura ambiente va a estar desprendiendo vapores. Eso es importante porque ya les está dando la pauta de cuáles van a ser las vías de exposición, ¿sí? Si es volátil, va a haber una exposición inhalatoria, muy importante para el ámbito laboral, pero también no subestimemos que el estado líquido se puede absorber en menor medida, pero a través de la piel, ¿sí? Y si uno sigue con el criterio cualitativo que hablamos antes de exposición, donde me decía en qué tipo de industria encontrábamos ese agente de riesgo, bueno, básicamente lo que es la industria del calzado y la marroquinería, ¿sí? Todo lo que sea cueros. Porque el enexano puede formar parte, por ejemplo, de algunos pegamentos, ¿sí? Que se usa en ese ámbito. La exposición va a ser por vía inhalatoria, como dije recién, y acá hay que descartar, o mejor dicho, destacar desde el punto de vista tóxico-cinético, es el metabolismo hepático por el citocromo P450 que va a generar este metabolito, que es la 2,5-hexanodiona, ¿sí? La 2,5-hexanodiona es la responsable de la neurotoxicidad periférica del enexano, o sea que este ya es un ejemplo de fenómeno de activación metabólica, ¿sí? Y después lo vamos a ver, pero también
es este metabolito el que voy a utilizar en la vigilancia biológica, porque es el que se va a medir en orina, ¿sí? Ahora, en el caso de la intoxicación aguda, por ejemplo, en un accidente de trabajo, lo que genera por vía inhalatoria es la depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Acuérdense que los hidrocarburos tienen en común ese tipo de acción. Y en la intoxicación crónica, una polineuropatía mixta, ¿sí? Con alteración de la visión de los colores, ¿sí? Que es lo que se llama, o en medicina del trabajo se la conoce como la parálisis del calzado, ¿sí? La parálisis del calzado básicamente porque se da en personas que trabajan en la industria del calzado, pero también porque va a afectar a los pies, ¿sí? A los miembros inferiores. Es una enfermedad profesional porque miren lo que tenemos acá. El listado de enfermedades profesionales contempla al N-hexano como un agente de riesgo, bueno, acá la llama polineuritis con trastorno de la transmisión neuroeléctrica, o sea, neuropatía mixta, ¿sí? La neuropatía periférica que produce el N-hexano es reconocida como una enfermedad profesional. Y acá les dice en qué actividades laborales se puede encontrar este agente de riesgo y por lo tanto sus empleados llegar a padecer esta enfermedad, ¿sí? Ven, uso de adhesivos que contienen N-hexano, especialmente en la industria del cuero y calzado, natural o sintético. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con el examen físico, el cuadro clínico, la exposición, o sea, todo lo que ya aprendimos durante la cursada de toxicología, los estudios complementarios, en este caso, si la persona ya viene con manifestaciones de neuropatía periférica, bueno, le haremos un electromiograma, ¿sí? El tratamiento, bueno, en este caso no hay antídoto, tenemos que hacer un cese de exposición y el tratamiento sintomático y de sostén, o sea, el tratamiento acorde a la patología. Pero fíjense la vigilancia, lo que hablábamos antes. Para lo que es vigilancia médica, se va a hacer un examen físico anual. O sea, una vez al año el médico del trabajo le dice, venga señor, lo cita al consultorio de la RT y si bien le va a hacer una semiología general, se va a centrar específicamente en la búsqueda de los signos de neuropatía periférica, porque dijimos antes que el N-hexano es tóxico para el sistema nervioso periférico. La vigilancia biológica va a consistir ¿en qué? En la búsqueda del 2,5 hexanodiona en una muestra de orina, pero cada 6 meses. O sea que esta persona va a ir 2 veces a la RT, 2 veces en el año. Una vez para ver al médico y 2 veces para ver al extraccionista, que es, bueno, no el extraccionista, perdón, sino que va a ir al laboratorio a entregar la muestra de orina, ¿sí? Eso lo dice en esta resolución, que es la 37, y el índice biológico de exposición va a ser considerado de 0,4 miligramos de 2,5 sanodiona por litro de orina. Es decir, que si esta persona tiene este nivel de ese metabolito, la exposición va a ser segura, ¿sí? Y eso me habla de que además en el aire ambiental el nivel de N-hexano es un nivel bajo, o sea que está dentro del rango de inocuidad, ¿sí? Ahora, si llegara a haber hallazgos en el consultorio de una neuropatía periférica, se le puede pedir el electromiograma. Y la concentración máxima permitida, que acuérdense que eso se determina en la vigilancia ambiental, que, reitero, no lo hacemos los médicos, pero sepamos, por lo menos para cuando nos pongamos a leer la bibliografía y aparezcan estos términos, saber de qué se trata. La concentración máxima permitida es de 50 partes por millón, es decir, que este nivel de acá, de 50 para abajo, es seguro. Superado el 50 ya no es seguro, ¿sí? Entonces, si tengo un CMP de 50, el índice biológico de exposición va a ser de esta magnitud, ¿sí? De 0,4. Y el último ejemplo, también muy característico, es el benceno, ¿sí? El benceno, acuérdense que es un hidrocarburo cíclico, o sea, es distinto al N-hexano. También lo vamos a encontrar en estado líquido, ¿sí? Y desprendiendo vapores a temperatura y presión ambientales normales.
Es incoloro, bueno, y se utiliza mucho en lo que es la industria del látex, en la industria del caucho, en lo que son la fabricación de los toners de las impresoras, porque para lo que es la producción de las tintas se va a utilizar como intermediario el benceno, y en la fabricación de plásticos, lubricantes, etcétera. De las vías de absorción tenemos la vía respiratoria, la más importante, después en menor medida, obviamente menor medida en lo que respecta a una exposición laboral, ¿no? Está la digestiva y la cutánea. La acumulación se va a dar más que nada en sistema nervioso central, médula ósea y tejido adiposo. ¿Por qué? Porque son tejidos con alto contenido lipídico y el benceno, no se olviden que es una sustancia orgánica, o sea, es liposoluble, ¿sí? Entonces es de esperar que los niveles en esos tejidos con alta cantidad de lípidos sea elevado, ¿sí? Este es otro ejemplo de activación metabólica. ¿Por qué? Porque a nivel hepático el benceno se va a convertir en todos estos metabolitos, pero de los cuales el epóxido de benceno adquiere principalmente importancia porque es el que va a tener la acción mielotóxica, ¿sí? O sea, este metabolito se va a generar no solo en el hígado, sino también en la médula ósea, ¿sí? La eliminación se va a hacer por pulmón, o sea, por vía respiratoria, una parte de el benceno ya en estado gaseoso que se absorbe, o sea, que se inhaló, o sea, una parte de lo inhalado se absorbe y la otra parte se calcula que más o menos es un 10-20% lo que no se absorbe y termina eliminándose por pulmón. Y después por orina se van a ir todos estos metabolitos, ¿sí? Recuerden que en cuanto al mecanismo de acción, el benceno podría ser un irritante local, o sea, actúa per se también, no es que todo el cuadro clínico depende de la metabolización. Va a ser un depresor del sistema nervioso central, sensibilizaba el miocardio a las catecolaminas, así que guarda con eso por las arritmias que puedan aparecer, que muchas veces son los que terminan matando al paciente en el cuadro agudo, y la mielotoxicidad por el epóxido de benceno. Por eso se lo cataloga como un cancerígeno del grupo 1 de la IARC, ¿sí? O sea, ya es un cancerígeno comprobado para el hombre. Entonces podemos tener una intoxicación aguda o crónica, ¿sí? Dependiendo cuál haya sido la vía de exposición, puede desarrollar manifestaciones o de conjuntivitis o de dermatitis o edema de pulmón en caso de que ahí haya habido broncoaspiración, pero de líquido, ¿sí? Si hubo una exposición al vapor en forma masiva y que se absorbió por vía respiratoria, ahí puede generar la depresión del sistema nervioso central y también el tema de las arritmias que les dije recién. Ahora, en la intoxicación crónica, el benzolismo que di antes como ejemplo de intoxicación ocupacional como enfermedad laboral, ¿sí? Puede generar o una aplasia medular, alteración de las distintas series celulares de la sangre, ¿sí? En forma aislada, entonces puede haber o alteración de los glóbulos rojos, obviamente siempre hablando de una disminución en el conteo, ¿no? O de los glóbulos blancos o de las plaquetas, o por ahí no de los tres al mismo tiempo, dos combinados o los tres juntos, ¿sí? Y dentro de de los cuadros oncológicos que genera, el más frecuente va a ser la leucemia mieloide aguda, que tiene más o menos entre 12 y 15 años de latencia, ¿sí? O sea, cumple con uno de los criterios que dije antes de la evolución lenta de las enfermedades ocupacionales, o sea, de las intoxicaciones crónicas. Fíjense que el benceno está en el listado de enfermedades profesionales y como agente, las patologías que genera, la leucemia, miren acá, y las actividades en donde podemos encontrar la exposición a esta sustancia. Bueno, el diagnóstico no difiere de otras intoxicaciones, obviamente que los exámenes complementarios son lo que van a cambiar, ¿sí? En este caso, si dijimos que es mielotóxico, bueno, se le pedirá un hemograma, el recuento plaquetario, que ya indirectamente me va a hablar de cómo funciona la médula ósea, ¿sí? Y también va a ser muy importante la búsqueda de este metabolito llamado ácido transtransmucónico en la orina, ¿sí?
Esto no es un error de tipeo, se llama transmucónico, no es un solo trans, ¿sí? También se puede buscar el ácido S-fenilmercaptúrico como segunda elección, ¿sí? O sea, la primera elección es el transmucónico y si no es posible porque no hay reactivos o lo que sea, se busca el fenilmercaptúrico. Lo que pasa es que hay que tener presente que es un metabolito que requiere cierta complejidad para la detección, no es, digamos, de detección fácil como el ácido transmucónico. Y en el tratamiento, obviamente, vamos a tener como siempre el cese de exposición, las medidas de decontaminación, si es que se puede llevar, si es que el paciente no tiene contraindicada alguna de estas, obviamente el tratamiento de soporte, monitoreo electrocardiográfico en el agudo, ¿sí? Tiene que ser un monitoreo continuo, porque puede aparecer por ahí. Uno le hace el electro al ingreso, ve que está normal, pero eso no quiere decir que esté fuera de riesgo, porque a lo mejor dentro de 40 minutos, media hora, aparece la arritmia, ¿sí? Por la sensibilización a las catecolaminas. Y el tratamiento correspondiente de la patología hematológica y oncológica para el enfermo crónico, es decir, que una vez que veamos que no tiene una intoxicación aguda y tiene manifestaciones de intoxicación crónica, bueno, esto ya lo derivamos al hematólogo o al oncólogo, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer la vigilancia? Bueno, una vez al año se hace el examen clínico, o sea, va a ver al médico laboral o al toxicólogo de la RT. Y después vamos a tener para la vigilancia biológica y también médica, el hemograma con el recuento plaquetario, esa sería parte de la médica, y el ácido transmucónico en orina, que este se hace en forma semestral, ¿sí? La resolución 37 establece que tiene que ser semestral justamente por ser un cancerígeno. El índice biológico de exposición, según dice la resolución 295, tiene que ser de hasta 500 microgramos, ¿sí?, de ácido transmucónico por gramo de creatinina, ¿sí? Pues es algo que uno lo va a buscar en orina. Y la concentración máxima permitida, o sea, la concentración segura, la que no desarrollaría manifestaciones ni crónicas ni agudas, es de 0,5 partes por millón, ¿sí? Según la resolución 295. Bien. Esta es la bibliografía donde pueden sacar todos estos temas de los que hablé, ¿sí? Obviamente el libro de Goldfram y el libro de Manuel Repeto son libros de toxicología específicamente. Este que está acá abajo de Joseph Ladoux es de Medicina del Trabajo, es realmente un muy buen libro, muy recomendado. Y esto es lo que figura lo último, lo que les decía antes, ¿sí? La página www.infoleg.gov.ar es la página donde pueden encontrar todas las resoluciones, leyes y decretos de los que hablé hoy y de cualquier tipo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, cómo Bueno, no. Sí, sí, em, estas, estas clases, sí. eh, no quiero sonar mal, pero son obligatorias porque la mayoría no sabía que había de mis compañeros. Insisto, lo que dije anteriormente, todo lo que nosotros demos durante la cursada, o sea, no sé si la participación en el seminario es obligatorio, pero se puede preguntar en las instancias Hola, de ¿cómo evaluación. estás? Diego, gracias por la clase. ¿Cómo Un están? placer, Analia, ¿cómo te va? Bien, excelente Bueno, la exposición. muchas María Belén, gracias. te pregunto de qué sede sos. Perdón, no, ¿me está hablando a mí? Sí, sí. Sí, sí, sos de la sede de las Heras o de alguna de las sedes, porque invitamos a todas las sedes a estas seminarios. Sí, soy de las eras y aparte, si en el caso de que haya que estar, yo por ejemplo estaba viendo que el próximo es el otro viernes, creo, Sí, y nosotros tenemos emergento a a las 1 hasta las 3 por ahí, y creo que la clase es sí. a las 2 entonces Sí, la también. idea es que, o sea, no son obligatorios los seminarios, pero sí son recomendables, porque como ven en las clases presenciales y en el campus, este tipo de temas con este nivel de profundidad no alcanzan a veces a
a poder darse por una cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces hemos agregado seminarios para que los docentes trabajemos temas muy puntuales con los alumnos en forma virtual, pero sincrónica, que ustedes puedan conectarse, y además de esto nos permite que no solamente sean de la sede Las Heras, que es la que estamos más coordinando nosotros, sino que además invitar a sedes de otras provincias, que ese es el objetivo, ¿sí? Que puedan también llegar a alumnos que están cursando en otras provincias. Y también invitar a los docentes de sedes de otras provincias a que ustedes puedan tener también clases con ellos. Así que ese es el objetivo de los seminarios. Por supuesto, como vieron, el nivel de profundidad no hace que se pierda la objetividad del tema. Y Diego les fue marcando cosas que también en las clases les hemos mencionado y que a veces también evaluamos y preguntamos. Por eso yo les fui dejando ahí en el chat, bueno, la definición de biomarcador, ejemplos de esto. Los dos ejemplos que presentó Diego de hidrocarburos son hidrocarburos que han visto seguro en el teórico, ¿sí? Así que viene también muy bien para poder repasar. Dentro de los seminarios tienen dos que son de repaso previo a los exámenes y les súper recomiendo que estén en eso porque van a repasar todo lo que se toma antes de cada examen. Sé y entiendo que no pueden estar en todos los horarios disponibles, eso está clarísimo, por eso no les vamos a tomar el presente, ¿sí? Pero Sí, pero, sí les recomendamos que después los puedan ver por ahí grabados. Cuando tengan un ah, ratito les vamos a dejar el link para que los puedan ver. ¿Mm? sí, eso iba a preguntar, si Sí, quedan sí, sí. grabados Sí, la y el idea es material que esa. se sube. El material, bueno, cada docente nos va a dar una clase o sea, el material didáctico que haya utilizado y lo va a subir al campus. Dale, gracias, eso era. De todas maneras, agrego algo. Yo Será un en la poquito más. presentación les puse, digamos, lo que sirve para el estudio de esta clase, de cada ley, de cada decreto. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se ponen a buscar, todo ese material es larguísimo. Algunos tramos son incomprensibles y algunos tramos directamente son innecesarios. Por ejemplo, si ustedes buscan una ley o una resolución, van a ver que tienen al principio un montón de hojas donde hay algo que se llaman considerandos, que serían los por qué de haber hecho esa ley, ¿sí? O sea, los justificativos. Y eso realmente para esto no sirve para absolutamente nada. Pero lo que sí quería también agregarles es lo siguiente. Muchos de ustedes por ahí van a hacer medicina interna o pediatría o terapia intensiva o emergentología, o sea que van a representar la primer línea en el caso de que llegue a la guardia un paciente intoxicado, ¿sí? Y muchas veces el paciente puede llegar a venir con el producto y en otros casos hasta con la hoja de seguridad del producto, ¿sí? La hoja de seguridad tiene muchos de los conceptos a los que hice mención, ¿sí? Porque ahí les puede hablar de la concentración máxima permitida, les puede hablar del índice biológico de exposición, les puede hablar incluso también de las manifestaciones clínicas y de cuáles son las medidas terapéuticas. A lo que voy es que sirve para eso, ¿sí? Porque no siempre todos los hospitales tienen toxicólogo y no siempre el toxicólogo va a estar de guardia, ¿sí? Lo van a tener que atender ustedes y después sí llamar al toxicólogo, o sea, estabilizar al paciente que salga de riesgo y después sí llamar al toxicólogo para decirle, mire, yo no soy toxicólogo, soy pediatra, pero tengo un chiquito que es intoxicó, no sé, con, no sé, tolué, ¿no? Que no sé de dónde lo sacó, ahora está estable, pero ¿con qué medida tenemos que seguir? ¿Sí? Entonces, por eso les digo, todos esos conceptos los podemos encontrar en las hojas de seguridad de los productos y por lo tanto, digamos, el objetivo un poco es que tengan los conocimientos en el caso de que se llegue a presentar un caso de este tipo. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo más? Bueno, ahí veo que también están participando de la sede de Santo Tomé. Genial, la idea es esa, que puedan
conectarse en la medida en la que sea posible y también van a dar un seminario de esa sede de Ofidios un poquito más adelante. Bueno, millón de gracias, Diego. Un placer, Ana. Cuando nos llegue el link con la grabación, se lo dejamos en el campus también y se lo Excelente. compartimos a las otras sedes. Perfecto, perfecto. Nos Bueno, vemos. bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes.